De acuerdo al PGC, nos corresponde revisar el tema número 6, referido a las resoluciones judiciales y sus efectos. Durante la tramitación del proceso civil, la autoridad judicial puede dictar diferentes tipos de resoluciones que vamos a ver a continuación. Tenemos las providencias, los autos interlocutorios, autos definitivos, sentencias, autos de vista y autos supremos. Vamos a revisar cada una de estas resoluciones que emiten las diferentes autoridades judiciales. Comenzaremos con las providencias. Estas tienden al desarrollo del proceso. Van a ordenar los actos de mera ejecución. Son decisiones de mero trámite que emite la autoridad judicial mediante las providencias. Son cuestiones que van a resolver de simple impulso y coherencia procesal. Estas no precisan de motivación, es decir, no precisan de una fundamentación. Las providencias no contienen los términos vistos considerando, por tanto. Sí deben ser escritas, señalan el lugar, la fecha, como encabezamiento, por decirles, La Paz, 5 de abril del 2021. Córrase traslado en conocimiento de parte adversa, franquece, sea con las formalidades de ley o con los recaudos de ley, y luego está la firma del juez, de la autoridad judicial y la autorización del secretario del juzgado. Estas providencias pueden ser emitidas por la autoridad judicial, que resuelve acciones de mero trámite, actos de mero trámite, pueden ser formuladas por escrito, es decir, ante la solicitud escrita de la autoridad de una de las partes, el juez va a emitir una providencia, señalando lo que en derecho corresponda. En algunos casos se corre en traslado ante la solicitud de una de las partes para que el otro se pronuncie al respecto. También tiene la calidad de providencia el señalamiento de día y hora de audiencia, por ejemplo. Y la autoridad judicial va a señalar día, hora en que se lleve a cabo el acto procesal. Pero también estas providencias pueden ser emitidas por el juez en audiencia. Es decir, ante cualquier solicitud planteada por una de las partes, pues el juez dispone el traslado para poner en conocimiento de la parte adversa, puede señalar que informe el secretario del juzgado, puede solicitar que se designe a un perito para que realice determinado estudio, y lo hace de manera inmediata. Lógicamente, estas providencias van a estar sentadas en las actas que llegue a labrar el secretario del juzgado. Cuando las providencias son escritas y se dictan fuera de audiencia, el juez tiene 24 horas para pronunciarse al respecto. Es decir, tiene 24 horas para emitir la providencia referida a alguna solicitud que habría realizado cualquiera de las partes. Contra estas providencias que dicta la autoridad judicial, no solamente de primera instancia, sino también de segunda instancia, inclusive los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es pasible del recurso de reposición. Es decir, la parte que se considera perjudicada con la decisión de la autoridad judicial, o tomando en cuenta de que ésta habría incurrido en algún error,
le pide que modifique esta su decisión. Y esto lo hace mediante este medio de impugnación denominado recurso de reposición. El mismo se plantea ante la autoridad judicial que dictó la providencia, y la que va a resolver este medio de impugnación es el mismo juez, que advertido de su error pues va a modificar, o puede ser que mantenga su decisión. Ahora, contra esta decisión de la autoridad judicial que ha resuelto el recurso de reposición, no existe recurso ulterior. No existe forma, medio de obtener la modificación de la decisión de la autoridad judicial. No se puede. ¿Ya? Entonces no se olviden, contra esta providencia procede el recurso de reposición. Por favor, les pido que sepan diferenciar cuando estamos frente al recurso de reposición y la reposición de expediente, que son dos aspectos totalmente distintos. La reposición de expediente se puede plantear como un incidente que surge durante la tramitación de la causa. En cambio, el recurso de reposición viene a ser un medio de impugnación que tienen las partes para buscar que la autoridad judicial modifique la decisión que habría tomado. Pero repito, estas decisiones que emite la autoridad judicial no deben contar con el fundamento, ¿ya? No es necesario que cuenten con el fundamento. No contiene el término vistos, considerandos, menos el por tanto, ¿ya? Reitero, son decisiones que toma la autoridad judicial para el desarrollo normal de la tramitación del proceso civil. El juez, además de emitir estas providencias, también emite autos. Estos autos van a resolver cuestiones accesorias que se plantean durante la tramitación del proceso. Ahora, el Código Procesal nos habla de dos tipos de autos, los interlocutorios y los autos definitivos. Pero también tenemos los simples autos, que llevan el término, que llevan la palabra vistos. ¿Cuál es el ejemplo que les puedo señalar? Cuando la autoridad judicial declara rebelde al demandado, ya que habiendo sido legalmente citado, no se apersona a estrados judiciales, no asume defensa. Entonces, en esa circunstancia, la autoridad judicial emite un simple auto, donde lo declara rebelde. Esto lo hace mediante, les reitero, un auto, pero un auto simple, no un auto interlocutorio, menos aún un auto definitivo. Vamos a revisar en qué casos la autoridad judicial emite estos autos interlocutorios y en qué casos los autos definitivos, que, como su nombre señala, dan por concluida la tramitación de la causa. Tenemos los autos interlocutorios. Estos autos interlocutorios van a resolver cuestiones accesorias que se susciten durante la tramitación de la causa. Por ejemplo, se resuelve mediante estos autos interlocutorios algunas excepciones, como ser la litispendencia, la falta de capacidad de una de las partes, el incumplimiento de una condición o la falta del plazo vencido. Estas excepciones van a ser resueltas, les reitero, a través de autos interlocutorios. De igual manera, cuando se pierde el expediente, ¿qué es lo que dicta la autoridad judicial? Luego de que las partes han remitido todos los actuados que tenían en su poder. Bueno, lo hace a través de este auto interlocutorio, que, reitero, resuelve cuestiones accesorias que se suscitan durante la tramitación de la causa. ¿Qué requisitos debe cumplir este auto interlocutorio? Bueno, debe contener el objeto de la decisión, los fundamentos jurídicos y la decisión expresa, positiva y precisa. Es decir, la decisión debe estar redactada
de manera expresa, positiva y precisa. Y finalmente este auto interlocutorio puede imponer el pago de costos y costas procesales. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad judicial para dictar estos autos interlocutorios? Tiene 5 días. Ya. Entonces, reitero, estos autos interlocutorios resuelven cuestiones accesorias que se suscitan durante la tramitación de la causa. No resuelven el fondo del proceso. Ya. Luego tenemos los autos definitivos. Bueno, y los autos definitivos son aquellos que ponen fin al proceso, pero que no resuelven el mérito de la causa. Y de igual manera, estos autos van a ser emitidos por la autoridad judicial dentro de los 5 días, después que el juez haya señalado, haya dispuesto o haya recepcionado la contestación de la parte adversa con respecto al planteamiento realizado por el contrario, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa si la parte demandante o la parte demandada plantea la conciliación? Es decir, plantea la excepción de conciliación, que en ese caso ya se habría llegado a una solución. Entonces, con este planteamiento, la autoridad judicial puede correr en traslado a la parte contraria, pero va a resolver, va a emitir su decisión generalmente en una audiencia. Puede ser en una audiencia preliminar o en la única audiencia que tenga la autoridad, el proceso. Ya, reitero, puede emitir en la audiencia preliminar. Ahora, ¿qué pasa si se habría dictado esta excepción que les señalo de cosa juzgada, de conciliación? Entonces el juez tiene la posibilidad de suspender la audiencia y señalar de que va a dictar este auto definitivo. En ese caso tendrá 5 días para emitir la resolución. ¿Qué debe contener pues este auto definitivo? Bueno, debe contener el encabezamiento, donde va a individualizar a las partes, cuál es el objeto del proceso, la naturaleza del mismo, las consideraciones que vaya a hacer con respecto a los hechos que habrían planteado, si existiría la contestación al planteamiento formulado por una de las partes, pues también estará contemplado en este auto. Luego deberá contener el fundamento jurídico, es decir, en qué normas la autoridad judicial va a basar su decisión para finalmente emitir el por tanto, es decir, su decisión, que si acoge, si no acoge esa excepción planteada por la parte. Y bueno, también podrá determinar o podrá pronunciarse respecto a los costos y costas procesales. Contra estos autos, ya sea los autos interlocutorios o autos definitivos, la parte que se considera perjudicada, que se considera agraviada, puede plantear el recurso de reposición, pero en este caso bajo alternativa de apelación. ¿Esto qué significa? Que si la autoridad judicial se mantiene en la decisión que habría tomado, pues deberá conceder a la parte el recurso de apelación. ¿Y en qué efectos puede conceder este recurso? Puede ser en el efecto devolutivo o en el efecto suspensivo. En el efecto devolutivo, si ustedes recuerdan por sus estudios, saben muy bien que se da en los casos en que la autoridad va a remitir fotocopias de las piezas pertinentes, pero va a continuar con la tramitación del proceso. En cambio, cuando se concede el efecto suspensivo,
significa de que el juez no va a conocer ninguna actuación solicitada por las partes hasta que el expediente regrese al juzgado. Su competencia queda en suspenso del juez acuo o del juez de primera instancia. Generalmente se conceden el efecto suspensivo los autos definitivos, como ser el de la conciliación, que haya resuelto la excepción de conciliación, de prescripción, de cosa juzgada, se lo hace a través del efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial no tiene nada más que resolver. En cambio, cuando estamos frente al efecto devolutivo, se da en casos en que la autoridad judicial va a seguir conociendo de la tramitación de la causa. Por decirles, les doy un ejemplo. ¿Qué sucedería si se habría planteado el beneficio de exención de costas y costos y el juez ha rechazado esta solicitud? Entonces, la parte que se considera perjudicada, es decir, quien hizo la petición, puede interponer recurso de apelación y el juez le va a conceder el mismo en el efecto devolutivo. Esto significa que se va a continuar con la tramitación del proceso, siempre y cuando este beneficio se habría planteado ya en el proceso civil como tal. Pero bien, ese es el recurso que se puede plantear contra los autos interlocutorios o los autos definitivos. El tribunal departamental va a emitir un auto de vista resolviendo estos recursos. Contra este auto no existe recurso ulterior, no hay forma de modificar la decisión tomada por los vocales del Tribunal Departamental de Justicia en cualquiera de sus salas civiles o en la sala que haya conocido este proceso. Además de emitir providencias, autos definitivos, autos interlocutorios, la autoridad judicial de primera instancia va a emitir una sentencia, la cual va a dar fin al conflicto en primera instancia. Por eso se señala de que la sentencia es aquella resolución que pone fin al litigio en primera instancia. Otro concepto que les puedo dar de sentencia es el que nos da el procesalista Hugo Alsina. Y Hugo Alsina nos dice que la sentencia es aquella resolución emitida por la autoridad judicial por la que, acogiendo o rechazando la pretensión de la parte actora o de la parte demandada, señala la existencia de la voluntad concreta de la ley que le garantiza un bien. Ese es el concepto que nos da Hugo Alsina. ¿En qué momento debe dictarse esta sentencia? Bueno, debe ser al concluir la audiencia, ya sea la única audiencia que se lleva adelante en el proceso, podría ser el proceso extraordinario, también el ordinario, donde ya se hayan ofrecido y producido todas las pruebas, o también en la audiencia complementaria. Al finalizar esta, la autoridad judicial debe emitir la resolución final. Pero en algunos casos los hechos son muy complejos, los hechos que ha conocido la autoridad judicial. En consecuencia, no va a dictar de manera inmediata la sentencia, sino tiene un plazo hasta de 20 días para redactar su decisión y, señalar día y hora de audiencia para que se dé lectura in extensa de la misma. También puede darse el caso que, concluida la audiencia, la única audiencia o la audiencia complementaria, pues la autoridad judicial dicte el por tanto y luego señale nuevo día y hora de audiencia para dar lectura in extensa a toda la resolución. ¿Por qué nos interesa el tomar conocimiento, el tener el conocimiento de los fundamentos de la resolución? Bueno, precisamente para impugnar
la misma. Si no conocemos los fundamentos en los que se habría basado la autoridad judicial para emitir su decisión, muy difícilmente vamos a impugnar esta y vamos a tener resultados positivos, puesto que no conocemos cuáles han sido los fundamentos del juez para declarar ya sea probada en parte o improbada la demanda. Esta sentencia debe cumplir la estructura señalada en el Código Procesal Civil, en el artículo 213, que nos dice que en primer lugar debe contar con un encabezamiento. En este debe estar estipulada las generales de ley de las partes, la determinación del proceso, el objeto del litigio. Luego viene la parte narrativa, en la que consta la exposición sucinta de los hechos y del derecho planteado por la parte o las partes. Posteriormente, la autoridad judicial deberá redactar la parte motivada. Qué hechos han sido probados, qué hechos no han sido probados, qué medios probatorios han demostrado determinados hechos, las leyes o la ley en que se basa, fundamenta su decisión. También en esta parte motivada puede estar jurisprudencia, pero de manera expresa el código nos señala de que el juez no puede realizar una transcripción de esta jurisprudencia, ya sea ordinaria o constitucional, sino debe dar a entender qué es lo que establecen estas sentencias constitucionales o estos autos supremos, cuál es la esencia de los mismos. Posteriormente, el juez debe redactar la parte resolutiva, que debe estar en términos claros, positivos y precisos. Cuando hablo de la parte resolutiva me estoy refiriendo al por tanto. En cambio, en la parte motivada y en la parte narrativa llevan los términos considerando. Inclusive cuando luego del encabezamiento, al empezar la parte narrativa, el juez señala los términos vistos y considerando. ¿Ya? Y en la parte resolutiva está el por tanto. En este señalará si se declara probada, improbada, aprobada en parte la demanda. Posteriormente, el juez va a fijar un plazo para el cumplimiento de esta decisión, que por lo general son 3 días, pero puede ampliarse de acuerdo a las circunstancias. El juez también se pronuncia en esta sentencia respecto a las costas y costos dentro del proceso. Asimismo, puede imponer la multa a una o ambas partes que habrían actuado con temeridad o malicia. Está el lugar, la fecha en que se está pronunciando la decisión y finalmente la firma de la autoridad judicial, la firma con la autorización del secretario y los sellos del juzgado. Todos estos elementos deben ser considerados por la autoridad judicial al momento de dictar sentencia. Claro está que en algunos no señalará la imposición de multa porque las partes habrían actuado de buena fe, tampoco señalará el plazo para el cumplimiento. ¿Qué pasa si se trata de una nulidad de una escritura pública? Entonces el juez va a ordenar o va a declarar nula la escritura pública y va a disponer de que se realice, se deje sin efecto esta en los registros que tiene el notario de fe pública, pero no da un plazo, no dice no, dentro de una semana, 15 días, no. Ya dispuesto, ya determinado eso, el juez a quien le corresponde pues realizar, agilizar los trámites es a la parte interesada. Pero les doy ese ejemplo, ¿no? Donde no hay un plazo. En cambio, bajo otras circunstancias, sí el juez da un plazo. Por ejemplo, en el tema del desalojo.
puede dar un plazo al deudor para que desaloje la vivienda. Bien, contra esta sentencia existen medios de impugnación. ¿Y cuál es ese medio de impugnación con el que se cuenta? El recurso de apelación. Este recurso de apelación se va a conceder ya sea en el efecto devolutivo o en el efecto suspensivo, ¿ya? Devolutivo o suspensivo. En el único caso o en el único proceso que conceden el efecto suspensivo es en el ordinario. Ya en estos trámites la autoridad judicial concede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. En los otros trámites lo hace en el efecto devolutivo. Esto significa de que el trámite continúa. ¿Ya? En ningún momento vamos a encontrar que la autoridad judicial conceda el recurso de apelación en el efecto diferido cuando se trate de una sentencia. En los autos interlocutorios, cuando emite un auto interlocutorio y la parte impugna esta resolución, sí se puede conceder en el efecto diferido. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si una de las partes ha objetado determinada prueba, determinado medio probatorio que habría ofrecido el contrario? Entonces, en este caso, el interesado impugna la decisión de la autoridad judicial o pide que no se considere ese medio probatorio y el juez pues no acepta esta solicitud, lo hace a través de un auto interlocutorio. Entonces el interesado va a poder impugnar esta resolución, pero lo va a hacer en el efecto, le va a conceder el juez en la apelación en el efecto diferido, ¿ya? Esto significa de que la tramitación de la causa no va a suspenderse, sino se va a plantear el recurso de apelación siempre y cuando la sentencia le sea desfavorable. Pero en otros, en casos de sentencia, cuando el juez dicta sentencia, el juez va a conceder el recurso de apelación que habría sido formulado por una de las partes en el efecto ya sea suspensivo o devolutivo. No hay otra forma en que la autoridad judicial pues conceda, ¿ya? Entonces, contra las sentencias se apela y contra esta apelación se puede ir de casación, siempre y cuando estemos en un proceso ordinario. En otro tipo de procesos, con la decisión del Tribunal Departamental de Justicia, llega a concluir el proceso. Les decía, contra la sentencia se plantea el recurso de apelación. Este recurso de apelación va a ser resuelto por los vocales del Tribunal Departamental de Justicia en la sala en la que se habría sorteado el proceso. Esta sala va a emitir un auto de vista, ya emitió un auto de vista contra ese medio de impugnación que habría planteado la parte, ya sea por la sentencia o por el auto emitido por el juez. ¿En qué efectos se concede el recurso? Les decía, cuando estamos con el efecto, cuando estamos frente a una sentencia en proceso ordinario, se va a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Cuando se interpone el recurso de apelación contra la sentencia en los otros procesos, que puede ser el extraordinario, en el proceso de estructura monitoria,
el juez va a conceder en el efecto devolutivo, no concede en el efecto diferido. Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen las partes para interponer este recurso de apelación? Si es la sentencia que está siendo impugnada, entonces las partes tienen 10 días para plantear este recurso de apelación. Este plazo se computa a partir de la notificación con la sentencia. ¿Qué pasa si lo que se ha impugnado es un auto interlocutorio o viene a ser un auto definitivo? Generalmente el auto interlocutorio se ha impugnado, se ha concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo siempre y cuando se habría interpuesto el mismo dentro de los 3 días siguientes de haberse notificado con ese auto interlocutor. Fíjense la diferencia. Una cosa es impugnar la sentencia, en la que vamos a tener 10 días, y otra cosa es impugnar un auto interlocutorio. Ahí tendremos 3 días para plantear el recurso de apelación. El tribunal departamental, en la sala civil en la que se habría sorteado el proceso, puede pronunciarse de 4 maneras al resolver el recurso. Puede declararlo inadmisible, puede confirmar la sentencia, revocar la misma de manera total o parcial, o anular la resolución de primera instancia, anular y o reponer piezas procesales. Bueno, ¿en qué casos emite emite la inadmisibilidad del recurso? Bueno, cuando el mismo ha sido planteado fuera del plazo. Por eso es importante de que ustedes recuerden cuánto tiempo tenemos los abogados para impugnar esa resolución, o en su caso cuando no exista los agravios, es decir, el abogado haya interpuesto el recurso de apelación, pero no haya señalado cuáles son los agravios que ha sufrido su cliente, su patrocinado, con respecto a sus derechos y a sus intereses con esa resolución, ¿ya? Entonces, cuando no se señala de manera clara los agravios sufridos, el Tribunal Departamental de Justicia va a declarar la inadmisibilidad del recurso. ¿Cuándo confirma? Bueno, cuando luego de analizar los argumentos planteados por el recurrente, establece de que ha existido una correcta aplicación de la ley. Entonces, en esos casos, el juez o el vocal de la sala civil va a declarar en su auto de vista que confirma la resolución apelada. Es decir, va a confirmar la sentencia o va a confirmar el auto interlocutorio o el auto definitivo. También puede revocar la sentencia de manera total o parcial cuando el juez acuo no haya aplicado de manera correcta la norma sustantiva la norma sustantiva. Y cuando anula, bueno, va a anular o reponer obrados cuando se haya vulnerado el derecho a la defensa, cuando se haya incumplido con lo establecido en la norma adjetiva, es decir, en la norma procesal. Cuando se incumple la norma procesal, pues la autoridad
del Tribunal Departamental de Justicia puede anular obrados. Ahora, ¿qué significa esto de repositorio, reposición? Bueno, puede considerar válidos determinados actuados procesales y anular otros. Eso está en base a cómo se habrían suscitado los hechos, cuáles serían los argumentos planteados por la parte recurrente, ¿ya? Esas son las formas en las que puede emitir el auto de vista el Tribunal Departamental de Justicia, declarando la inadmisibilidad del recurso, confirmando la sentencia o el auto definitivo interlocutorio, revocando de manera total o parcial la decisión del juez acuo o anulando o reponiendo actuados procesales. Contra el auto de vista procede el recurso de casación, siempre y cuando estemos frente a un proceso ordinario, ya un proceso ordinario. En otro tipo de trámites no procede el recurso de casación, por eso se denomina recurso extraordinario de casación. ¿Qué debe contener este auto supremo que se plantea, reitero, contra el auto de vista emitido por el Tribunal Departamental de Justicia? Debe contener el encabezamiento, donde va a estar la identificación del proceso, las generales de las partes y el objeto del litigio. Luego debe contener una parte narrativa. En esta parte narrativa debe estar un resumen del auto de vista que está siendo impugnado. ¿Cuáles son los argumentos del recurso que ha planteado el recurrente? Y los argumentos planteados por la parte contraria al momento de responder. Además, deberá contener la doctrina aplicable al caso. Debe contar con la fundamentación jurídica. Y finalmente tendremos la parte resolutiva, que deberá estar redactada de manera clara, positiva y precisa. Esta es la estructura con la que debe contar el auto supremo. Tanto la parte narrativa, la fundamentación, está en los considerandos y la parte resolutiva está en el por tanto. El Tribunal Supremo de Justicia tiene formas de emitir el auto supremo, que no son los mismos que tiene el Tribunal Departamental al momento de emitir su auto de vista. Son diferentes. Van a ver los términos. Hay uno que, bueno, es igual, anulando y o reponiendo, dice, pero los demás son distintos. Vamos a ver en primer lugar la improcedencia. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declara la improcedencia del recurso de casación, cuando se ha planteado fuera de plazo, es decir, el plazo ya vencido. ¿Cuánto tiempo tenemos para interponer este recurso de casación? Tenemos 10 días. Entonces, si se ha planteado fuera de este plazo, el Tribunal Supremo de Justicia va a declarar la improcedencia del recurso. También va a declarar la improcedencia del mismo cuando la parte no haya apelado, salvo que la sentencia le haya sido favorable. Si la sentencia le es favorable, no tiene por qué impugnar la misma, es decir, no tiene por qué plantear el recurso de apelación. Pero ¿qué pasaría si la parte contraria apela? Y en ese auto de vista que emite el Tribunal Departamental ha modificado la sentencia, es decir, ha revocado la decisión del juez acuo. En estas circunstancias sí va a poder plantear el recurso de casación, pese a no haber interpuesto el de apelación. Luego, también declarará improcedente
cuando la resolución no admita este recurso. ¿Ya? Cuando no admita este recurso. Y les digo, en el único caso donde se puede plantear este recurso de casación es en los procesos ordinarios. Asimismo, declara improcedente cuando al momento de interponer el recurso de casación no se ha citado el auto de vista recurrido, ¿ya? O se ha interpuesto o se ha presentado este recurso de casación ante otra autoridad que no sea la sala que precisamente ha resuelto el recurso de apelación. Son todas estas circunstancias por las que el Tribunal Supremo de Justicia puede declarar el recurso de casación improcedente. Pero también puede declarar infundado cuando, revisando el expediente, determina de que la sala civil que ha dictado el auto de vista la ha realizado con apego a la ley, es decir, ha habido una correcta aplicación de la ley. En ese caso, declarará infundado el recurso de casación. Otra forma de emitir su fallo es anulando, ya sea con reposición o sin reposición de obrados. ¿Cuándo declarará anulando el auto de vista con reposición? Cuando este auto de vista ha sido dictado por una autoridad incompetente o en casos en que faltaban ciertas diligencias que eran importantes para emitir el auto de vista. ¿Y en qué circunstancias el Tribunal Supremo declara anulando sin reposición de obrados? Cuando en el auto de vista los vocales han emitido su decisión de manera ultra petita, es decir, más de lo que habría solicitado el recurrente. También el Tribunal Supremo anula sin reposición de obrados cuando, habiendo apelado, la parte ha desistido del recurso. Y finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia puede casar el auto de vista. ¿En qué casos? Cuando existe una violación a la ley, es decir, tanto el juez ACO como el ATQUEM han emitido su decisión vulnerando la ley. En estos casos, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la facultad de fallar sobre el fondo del litigio y con esto poner fin a la tramitación de la causa civil. Fuera de este recurso no hay otro que permita modificar la decisión de la autoridad judicial, salvo el caso del recurso extraordinario de revisión de sentencia, que se da bajo 4 causales y solamente en procesos ordinarios. En otro tipo de trámites no se admite. Pero por lo general, con este recurso de casación concluye el proceso y la resolución o la decisión de la autoridad judicial adquiere la calidad de cosa juzgada. Pasamos a revisar los costos y las costas procesales. A ver, ¿qué abarcan los costos? Bueno, el pago de los honorarios al profesional abogado y al representante, si es que la parte habría actuado mediante representación. Y las costas se refieren a los gastos que ha tenido la parte al tramitar el proceso. Pueden ser las notificaciones, la solicitud de alguna certificación, de algún informe, peritaje. Eso abarca
las costas procesales. Estas pueden ser impuestas por la autoridad judicial, ya sea en primera instancia, en segunda instancia o ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando se habría interpuesto el recurso de casación. En primera instancia, cuando el juez condena a la parte con el pago de costos y costas. Bueno, le va a condenar a pagar al demandante cuando su demanda haya sido declarada improbada. ¿Y cuándo al demandado? Bueno, cuando precisamente haya sido declarada probada la demanda, ¿no? En esos casos se le va a imponer costas al demandado. En procesos dobles, el código nos dice que no existe la imposición del pago de costas y costos. Ahora, ¿qué implica este proceso doble? Cuando existe una demanda y hay una contrademanda, eso se denomina proceso doble. En segunda instancia, cuando se ha interpuesto el recurso de apelación, ya, si se declara inadmisible, el tribunal departamental va a imponer el pago de costos y costas al recurrente. Lo mismo sucede si se confirma la sentencia o el auto apelado, se le impone el pago de costos y costas al recurrente. ¿Qué pasa ante el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, cuando se ha declarado improcedente el recurso, se impone el pago de costos y costas procesales al recurrente. Si se ha declarado infundado el recurso de casación, también se impone el pago de costos y costas al recurrente. Pero ¿qué pasa cuando el Tribunal Supremo de Justicia ha casado el auto de vista, es decir, ha modificado, porque no existe una correcta aplicación de la norma? En ese caso, se le va a imponer el pago de costos y costas a la parte que habría perdido dentro del proceso, ¿ya? Que precisamente esa casación le cause perjuicio y con este auto supremo pierda el proceso, ¿ya? Entonces a esa parte se le va a imponer el pago de costos y costas. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para solicitar el pago de esto? Bueno, la parte le solicita mediante un memorial a la autoridad judicial el pago de costos y costas. Esta autoridad judicial va a ordenar al secretario que realice la tasación de las costas procesales. ¿En cuánto tiempo? En 2 días. Concluido este lapso, este periodo de tiempo, pues se va a hacer conocer a las partes la tasación de las costas elaborado por el secretario del juzgado. Estas van a poder reclamar o observar esta planilla de costas en un plazo de 3 días. Si es que no existiría reclamo o observación, este pliego de costas, esta planilla de costas va a ser aprobada y se va a pasar a determinar los costos que deberán ser cancelados por la parte contraria en un plazo de 3 días. Esta tasación realizada por el secretario va a ser aprobada en una resolución que va a emitir la autoridad judicial. Contra esta resolución se puede plantear el recurso de apelación en el efecto devolutivo.
¿Cuánto tiempo tienen las partes o los interesados para recurrir este recurso? No, tienen 3 días. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, ¿y esto realmente es importante? Claro, es importante para el profesional abogado, porque no se olviden que los costos abarcan el pago de los honorarios. Esto significa que si ustedes ganan el proceso ventilado, la parte contraria va a tener que pagar sus honorarios profesionales. Bien, eso es todo cuanto les puedo mencionar de las resoluciones que emite la autoridad judicial, los medios de impugnación que tiene cada una de estas. Por ejemplo, contra el recurso de casación no existe recurso alguno. Ya, ese es el último que pone fin al proceso. Pero las partes advertidas de un error numérico, un error de taipeo que tuviera la sentencia, pueden solicitar a la autoridad judicial la aclaración, enmienda y complementación. ¿Cuándo solicitan la enmienda las partes? Bueno, cuando advierten de que la resolución emitida por el juez tiene algún error, ¿ya? Error puede ser error numérico, puede ser error en el taipeo. Entonces van a solicitar al juez que enmiende. ¿Cuánto tiempo tienen? A partir de la notificación con la resolución tienen 24 horas. Pero también pueden solicitar la aclaración de algún término oscuro, de algún término impreciso, de alguna ambigüedad. Entonces el juez, planteado dentro de las 24 horas de haber sido notificado con la resolución, deberá pronunciarse, se acepta o no, porque tiene esa facultad el juez. O en su caso, pedir la complementación. ¿Qué pasa si la autoridad judicial ha obviado algún aspecto en el por tanto? Entonces pide que complemente su determinación. Igual, el interesado debe solicitar esta complementación en un plazo de 24 horas. Es necesario señalarles de que esta aclaración, enmienda y complementación no puede alterar lo sustancial de la resolución. Es decir, si se ha declarado probada la demanda, no se puede buscar con esta aclaración, enmienda y complementación que modifique su decisión la autoridad judicial y declare improbada la demanda. No se puede. Pero ¿qué sucedería si realmente el juez ha obviado algún punto, alguna pretensión? ¿Qué pasa si se ha pedido se ha planteado el proceso de acción reivindicatoria y el resarcimiento de daños y perjuicios, y la autoridad judicial solamente se ha pronunciado sobre la acción reivindicatoria y no hizo mención respecto a los daños y perjuicios? En ese caso, el interesado, el abogado de la parte, podrá solicitar la complementación de la resolución. Pero repito, esto se hace dentro de las 24 horas de haber sido notificado con la sentencia. Cuando se plantea esta aclaración, enmienda y complementación, se queda en suspenso el plazo para interponer el recurso de apelación. Luego de resuelta esta solicitud del interesado, recién va a correr el plazo para que puedan impugnar la decisión mediante el recurso de apelación, o ya sea recurso de reposición bajo alternativa de apelación, dependiendo si estamos frente a la sentencia o frente a un auto emitido por la autoridad judicial. Finalmente, para concluir el tema, pasamos a ver la eficacia de las resoluciones. ¿Cuán eficaces son las resoluciones? Bueno, estas van a surtir sus efectos cuando adquieran la calidad de cosa juzgada. Hasta que no adquieran,
pues el conflicto no ha concluido, la decisión puede ser modificada por la autoridad judicial. Ahora, ¿cuándo adquiere pues la resolución la calidad de cosa juzgada? Bueno, puede ser cuando ésta no admita recurso ulterior, es decir, no pueda ser modificada mediante cualquier otro medio de impugnación. Y adquiere también la calidad de cosa juzgada cuando las partes no han hecho uso de los medios de impugnación que le confiere la ley. En esos casos, la decisión, la resolución, va a adquirir la calidad de cosa juzgada. Esta alcanza a las partes, a los sucesores a título universal. También a los socios, a los comuneros o codeudores solidarios. A ellos alcanza esta calidad de cosa juzgada. ¿A quién no le va a alcanzar esta calidad de cosa juzgada? Bueno, aquel tercero o terceros de buena fe que habrían adquirido el bien objeto de litigio a título oneroso. A ellos no les alcanza la calidad de cosa juzgada. Para esto es importante que recuerden cuál es pues el efecto de la cosa juzgada, ¿ya? Que se plantea como una excepción. Se da cuando el proceso ya habría sido resuelto con antelación y una de las partes nuevamente interpone la demanda, el proceso. Entonces ahí el interesado tiene que hacerle conocer al abogado para que éste plantee la excepción de cosa juzgada. Ustedes saben que no se puede tramitar más de una vez un proceso con los mismos sujetos, el mismo objeto y el mismo fundamento. Bien, con esto hemos concluido lo que tenía programado para avanzar en esta clase. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy presta a absolverla en nuestra clase sincrónica. Gracias.